sin más, te damos la más cordial de las bienvenidas, Marvin Aceituno. Te damos pues el micrófono. Esto es un gran amigo de la promoción y gracias por aceptar esta invitación para esta conferencia. Adelante. Buenas noches. Se te oye perfecto. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Edith, por la invitación. Gracias, compañeros. Hace muchos años, muchos. Y pues para mí es un gran gusto estar acá y poder compartir algo de lo que hago. Y pues entrar en materia. Los felicito por todo esto que están haciendo. Es increíble, pues no había visto la magnitud de todo lo que hacen, ¿verdad? Pero pues los felicito a los dos y a los demás compañeros que estén involucrados. Vamos a hablar algo de lo que pues es lo que yo hago y a lo que me dedico. Las lesiones del manguito rotador es un tema muy amplio, es una patología muy, pues hay mucho que hablar y pues no se puede todo abarcar en una charla. Sin embargo, vamos a hablar de generalidades y como decía antes, por a quién va dirigido, vamos a hablar más de generalidades, examen físico, y cómo hacer diagnóstico más que técnica quirúrgica, que creo que es para otro escenario. Lo primero que vamos a ver es por qué duele el hombro, cuáles son las causas, y están enmarcadas en una de estas tres. Claro que puede haber un tumor, puede haber cosas raras, sin embargo, pues la generalidad es por dolor articular propio del hombro, que es lo que nos ocupa hoy en día, el dolor radicular referido de la columna cervical, que es una hernia, una compresión radicular por otra causa en la columna, que nos lo refiere al hombro, y el dolor, síndrome de dolor miofacial, que hasta hace pocos años fue aceptado como un síndrome, como una entidad patológica, que viene por descarte, cada vez está más hablándose de esto. Se refiere a dolores musculares en la columna dorsal, en el área de los trapecios y en el cuello, dolor al presionar, puntos gatillo que se llaman, puntos de máximo dolor en un músculo. Está emparentado con la fibromialgia y algunas enfermedades reumáticas, pero pues hay que tenerlo en consideración, generalmente es por descarte. El dolor referido radicular, y hablábamos de columna cervical, el área de dolor a veces se confunde en el C5, C6, en el dermatoma, que está justo en la parte lateral del hombro y del brazo. Entonces hay un poquito de confusión a veces. Yo pues generalmente hago la diferencia cuando lo examino. Si yo estoy examinando el hombro, hago una prueba para probar el supraespinoso o el manguito y le duele, pues es propio del hombro. El dolor cervical generalmente es más en reposo, más que al mover. Y lo otro es que si hay disestesias, parestesias, sobre todo del codo hacia distal, mano, etcétera, y en la parte posterior del cuello y espalda, voy pensando más en compresión radicular más que patología propia de la articulación o las articulaciones del hombro. Y pues el dolor articular propio del hombro es manguito, lesión del bíceps, todas estas patologías, digamos, de hueso, de tendón, propias del hombro, de la articulación del hombro. Esto es lo principal. Ahora nos vamos a ocupar de la primera acá. Y las causas de dolor del hombro, pues generalmente las principales son ruptura, tendinitis, lesión parcial, lesión completa y masiva, porque existen las masivas cuando se retraen mucho, algunas irreparables. Del manguito rotador es la primera causa y más común, es la causa más común de dolor en el hombro. Ruptura pues inflamación o tendinosis, se dice más bien. Patología del bíceps, de la inserción del tendón del bíceps en
la cabeza del húmero, perdón, en la glenoides, y el dolor de la articulación acromioclavicular, donde se une la clavícula con el acromion en la parte de arriba, es lo principal. Y el hombro congelado hay que mencionarlo, mejor llamado capsulitis adhesiva, es el nombre que se le debería dar últimamente. Viene a complicar todo. Es una inflamación exagerada, es algo que viene a contracturar los tejidos y nos complica alguna patología subyacente. Y pues eso hay que tratarlo como tal, como hombro congelado, y pues a veces olvidarnos un poquito de las otras cosas porque es una complicación seria, ¿verdad? El hombro congelado, que hay que tener mucho cuidado tener con el cabestrillo, porque a veces nosotros mismos lo exacerbamos, lo provocamos por un reposo muy prolongado. Las lesiones del manguito rotador son más de personas mayores, diría arriba de los 50 años. Puede venir de antes en pacientes diabéticos, en pacientes tiroideos, puede venir antes, pero generalmente, o traumático, ¿no? Gente que tuvo traumas o microtraumas, puede ser antes, pero en general es lesión de enfermedad de personas mayores, digamos arriba de los 50 años. Las personas más jóvenes que les duele el hombro, vamos a pensar más, decía, en la articulación acromioclavicular, en tendinitis en la parte anterior del hombro, aquí ya más abajo, de la porción larga del bíceps. El bíceps es una causa importante de dolor también. Y pues no tanto vamos a pensar en personas jóvenes como manguito rotador, y hablo jóvenes, 30, 40, y a veces un poco más. Generalmente estas personas hacen deporte o hacen trabajos de la mano arriba de la cabeza, y pues estimulan y rozan mucho los tendones del manguito rotador. Personas mayores. El manguito rotador es por mucho la lesión más frecuente y la causa de dolor más frecuente en el hombro. Y pues afecta a muchas personas, y las estructuras están asociadas a lesiones por envejecimiento, ¿verdad? Degenerativas. Pues allí es donde se ha enfocado más entre las causas de la etiología en este caso. Alrededor de los 60 años, en algunos estudios dicen menos, otros más, pero por ahí por el 25-30% de toda la población ya tiene roto su manguito rotado. Eso tal vez les va a parar el pelo escuchar algo como esto. Algunos ya vamos llegando. Es degenerativo y es bastante común, porque puede haber síntomas o puede que no. Y tanto como un 30%, podríamos decir que a los 75 años un 70% de la población ya tiene también lesionado su manguito rotador. Esto va con la edad. Y pues la historia natural es que la mayoría de lesiones avanzan. Hay un grupo que no, pero la evolución la historia natural es hacia más lesión, hacia ir avanzando. Si se desinsertó la unión del supraespinoso, infraespinoso, del troquíter, esto va yéndose cada vez más proximal, y puede llegar a ser irreparable. Estas, cuando son muy amplias su retracción, se llaman lesiones masivas, ¿verdad? Y pues no cicatrizan solo. Si hay un gap, hay un espacio en el cual no hay contacto, no cicatrizan. Entonces, el que tiene roto su manguito, o lo va a tener más roto, o va a estar de la misma tamaño, pero no va a cicatrizar. Y pues hay asintomáticos. Miren, este estudio de Yamamoto es increíble. 20.7 de estudios de necropsias hechas a 1.366 cadáveres se dieron cuenta que el 20.7
ya tenían roto el manguito rotador en diferentes edades, ¿verdad? Pero decíamos que no todas progresan. Obviamente, si la persona llega a mucha edad, siempre va a progresar, pero si hablamos de unas personas de 50, 60 años, hay algunas que no progresan o progresan muy lento. La cosa es que no podemos saber así solo por epidemiología o por examen físico o resonancia cuáles van a progresar. Entonces es muy difícil la decisión si operar, no operar, cuándo operar, o si no duele y va avanzando, es algo muy, muy difícil a veces en este caso. El porcentaje de los que no progresan es menor, ¿no? Y quienes sí progresan, siempre igual. Con la edad, la gente sintomática que está con mucho dolor, ellos son los que progresan más. Las lesiones que son de menos de 1 centímetro progresan menos, las que son de más de 1 centímetro progresan más, el tamaño es importante. Y pues vamos a ver qué es esto del rotador, cable rotador, que es una banda fibrosa que existe en la parte distal, cerca de la inserción del manguito rotador en el troquíter, que hace que se detenga un poco la retracción. Tabaquismo, alcoholismo, enfermedades como las que mencionamos antes, comorbilidades, y si ya hay desde el principio, desde que lo identificamos, atrofia del músculo o sustitución del músculo por grasa, eso se llama infiltración grasa. En estos pacientes avanza más rápido y pues podemos predecir una progresión. La historia natural decíamos que progresa a una artropatía, una artrosis, que se llama artropatía de manguito rotador, ¿verdad? Por insuficiencia del manguito. Y entonces la cabeza asciende, como podemos ver en esta radiografía de la izquierda, choca con el acromión, llega hasta ver una acetabulización, se llama, que es que agarra la forma del acetábulo de la cadera, y pues este ascenso y todo esto viene a provocar un imbalance y una falta de función de los músculos del manguito rotador y del resto de la cintura escapular. Es una progresión continua. Lo que primero existe es un imbalance muscular, por eso es bien importante fortalecer los músculos posteriores de la escápula, el romboides, el trapecio inferior, el serrato anterior. Estos músculos retractores de la escápula que hacen que la escápula se aproxime en la parte de atrás, son importantísimos para mantener el equilibrio muscular de músculos antagonistas, flexores y extensores, por ejemplo, que tiene que haber un equilibrio de fuerzas. Si esta se pierde, se inclina la escápula hacia adelante, se rota interno la escápula y comienza a rozar, y ahí viene la tendinosis primero, luego, como vemos en la diapositiva, va a una ruptura parcial, luego va a una ruptura total y masiva, como lo mencionamos. Las lesiones masivas son las que son mayor de 5 centímetros, más de 2 tendones, las lesiones muy grandes, ¿verdad? Y de último, pues una artropatía o artrosis con incapacidad. La anatomía, pues hay pocos huesos acá. Está el húmero y pues el acromión, se articula con aglenoides, pero en medio del acromión, perdón, del escápula, el glenoide de la escápula decía, en la parte de arriba está el acromión, de la parte de la escápula, la prolongación de la espina de la escápula, y cada vez que se eleva y se hace una elevación lateral, hay un choque del troquíter con el acromión, y pues esa era una de las teorías de la lesión, ¿verdad? Estos son los músculos. ¿Cuáles son los músculos del manguito rotador? Pregunta la universidad. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. El supraespinoso está arriba, como lo vemos en la foto de la derecha. El infraespinoso y redondo menor están en la parte posterior y son los rotadores externos. Y el subescapular está en la parte anterior, no está en esta foto, está en la parte anterior y rota internamente. No es exclusivo, hay otros que no son del manguito rotador que también rotan internamente. Ese es el manguito rotador. Este es el cable rotador, que es la banda fibrosa donde está la flechita negra, y
pues esto es importante porque cuando está afectado este cable rotador hay una progresión rapidísima de la retracción y aumento de las lesiones, de la retracción, del avance en tamaño, ¿verdad? ¿Qué función tiene? Pues mencionamos ya la rotación, rotación externa, rotación interna. De lo principal es que el equilibrio muscular y la compresión que hacen, hay una compresión en las glenoides que como que aprieta la articulación y hace que le dé un fulcro para que los demás músculos, el trapecio, el deltoides, vayan funcionando de mejor forma. Entonces, es esa como para que no se suelte, ¿no? Es mantenerlo fijo y ese es como el mejor función. El supraespinoso ayuda a elevar lateralmente los primeros grados y los últimos. Y pues los músculos que ya mencioné proveen rotación externa y rotación interna. Entonces, esa es parte de la biomecánica. Vemos aquí parte del infraespinoso y del subescapular que están en equilibrio. Se llama pares acoplados o cuplas de fuerza que están equilibrados. Si uno de estos se rompe, se desequilibra y ahí viene el proceso desencadenante de tendinosis, ruptura parcial, ruptura total, ruptura masiva de la historia natural que ya vimos. Y da un fulcro y lo mantiene pegado para que funcionen otros músculos también. Es parte de lo que decía esta diapositiva, el redondo menor, el infraespinoso, está equilibrado con el subescapular en la parte de adelante y atrás, antagonistas que se equilibran, y arriba abajo también el supraespinoso con parte de la cápsula y la parte de estos músculos inferior. Se pierde ese balance, ese equilibrio y comienza a haber problemas. En cuanto a la etiología, hablábamos un poco, el acromión está arriba y cada vez que se eleva, Vigliani dijo que pues ese choque, si el acromión era muy inclinado, muy picudo, iba a ir a rozar y por eso se rompían. Ya prácticamente está descartada esa teoría. La teoría de los microtraumas o traumas repetitivos no está descartada, pero pues es algo que tiene menos importancia inclusive también. La teoría degenerativa es la que ocupa la que ocupa el principal espacio ahorita en la etiología y es por envejecimiento, degeneración, que sucede más en algunas personas dependiendo de sus comorbilidades o su estado físico, porque es importante ejercitar el músculo, porque si no va a venir la sarcopenia y va a ser sustituido por grasa. Y eso es lo que va debilitando los músculos, desequilibrio y otra vez tendinosis, ruptura, etcétera. Degenerativo es la principal causa. Mencionaba los tipos de acromión, pueden ver del lado derecho un pico ahí y pues esto era lo que se creía más que todos. Sí tiene que ver, pero pues creemos que lo degenerativo es más importante. Una vez se rompe, aquí donde está la flechita negra, vemos que puede iniciar ahí la ruptura y pues va avanzando. A ver, aquí esta es una vista como de adentro para afuera, una disección. En cuanto al diagnóstico, pues igual que casi todo en medicina, historia, examen físico, estudios complementarios. Pues la historia es típica, no pueden elevar, no tienen incapacidad, dolor crónico. Mientras la edad, hablábamos, deportes arriba de la cabeza, trabajos también, electricistas, maestros que escribían mucho en un pizarrón. A veces hay gente que tiene posturas a veces de dormir o arriba de la cabeza, no es muy bueno porque hay un pinzamiento siempre. Todo lo que hablábamos, hay historia familiar, es más común en hermanos, en algunos por supuesto, los que sí tienen, es más común entre ellos que en la población en general. Y pues mencionábamos también ya algunas enfermedades predisponentes. El dolor es insidioso, gradual, viene poco a poco, a veces hay remisiones.
Es típico que sea nocturno, no en todos los casos, pero en la mayoría diría que el dolor nocturno es característico. El dolor al elevar, la limitación que hablábamos, al rotar, porque se estresan los tendones que se rozan y se pinzan adentro al hacer estos movimientos, y eso es lo que mencionaba, es la diferencia, para diferenciarlos con un dolor referido cervical especialmente. Y la limitación funcional, se empieza a perder la rotación interna, el llevar la mano a la bolsa de atrás, a la billetera, el brasier en las mujeres es importante ir viendo todas estas limitaciones, pues es típico, ¿no? En el diagnóstico, en la inspección, tenemos que ver las deformidades, atrofias musculares, como en este paciente en la derecha vemos. En la derecha vemos el hombro izquierdo y en la izquierda vemos el hombro derecho, que es el mismo paciente, y para ver la diferencia, él tiene una lesión, una atrofia del infraespinoso, y se ve grande la atrofia, y no es nervioso, sino que es por lesión masiva del manguito rotador. Se ve la escápula, se ve la posición de la escápula, puede haber la famosa escápula alada, puede haber esta entidad, pues limitaciones también funcionales que se van viendo. Claro, hay otras cosas como masas que se puede ver. Cuando hay artropatía del manguito rotador y hay una artrosis tremenda, pueden aparecer quistes, masas quísticas que son de origen articular por la artrosis. El examen, pues hay que ver la amplitud articular, hay que ver que mueva abducción, que hacia adelante es la flexión, atrás extensión, rotación externa y la rotación interna. Y pues pasivo es hecho por el examinador, cuando nosotros lo hacemos es lo pasivo, y cuando lo hace el propio paciente es el movimiento activo. Hay que ver que primero que lo haga activamente. Si no lo hace activamente, hay que hacérselo nosotros, todos los movimientos, a ver si no están limitados. Porque pues si están limitados ya vamos pensando en alguna otra cosa, ¿verdad? Hay algunas luxaciones posteriores, eso es traumático, pero no es el tema. Puede dejar una limitación increíble y pasó desapercibida la luxación posterior, o capsulitis adhesiva. Eso es a lo que vamos. Si tanto activo y pasivo no se logra hacer después de que no pudo hacerlo activamente los movimientos, pasivamente también que se logra, ese hombro está pegado. Eso se llama hombro congelado, el nombre adecuado es capsulitis adhesiva, y el tratamiento en este caso es fisioterapia, mucha fisioterapia, mucho, y asistido, ¿no? Obviamente no es poner empaques, no es poner estimulación eléctrica, sino es trabajar a lograr la amplitud articular, a mover ese hombro, y si no se logra es cirugía. La cirugía es por televisión, artroscopía, se va a cortar la cicatriz y ya bajo anestesia se hace una manipulación cerrada, y también tiene que haber fisioterapia posteriormente. Ojo, capsulitis adhesiva, es bien importante el hombro congelado, la segunda vez que lo menciono, y pues hay que estar atentos a que no haya una pérdida pasiva y activa. También hay que evaluar la fuerza. En este caso, en el video solo estoy viendo la rotación externa en el primer video, y pues la rotación interna en el segundo, pero también hay que probarlo con abducción hacia arriba, hacia adelante, y pues hay que descartar lesión del bíceps, hay que evaluarlo. El bíceps, el punto de mayor dolor está en la corredera bicipital, donde pasa arriba de la cabeza y se va a insertar a la glenoides. En esa parte hay un punto bien sensible. Estas son unas pruebas también que se hacen. La del lado izquierdo, creo que es la prueba de Jergerson, es rotar
es hacer supinación de una posición de pronación contra resistencia y se produce dolor allá arriba. Se produce dolor en la corredera bicipital. Y esta es la prueba de Speed, la de la derecha, ahí eleva, codo estirado, muñeca estirada, de una posición más o menos de 40 grados, 60 para arriba, y uno lo limita y se produce dolor en la corredera bicipital. Esto es para bíceps, entonces ya decimos. Hay que también excluir afección de la acromio clavicular, lo mencionamos ya antes. Hay que seguir la clavícula y hay que, pues, presionar la acromio clavicular. Si el dolor se localiza en esa posición, pues está fácil, ¿ya? Entonces, en estos casos puede ser una infiltración, dos inclusive, y pues también la fisioterapia nos ayuda. Si la persona es deportista de mano arriba de la cabeza, pues disminuir eso o el deporte o pues suspenderlo por un tiempo. Y si es trabajador, pues pesado, pues por ahí viene también, y obviamente hay que trabajar sobre eso. Al examen uno le pide que lo haga, y cuando hace ese movimiento que hace el señor ahí, no puede elevar, se llama encogimiento, encogimiento de hombros. Él trata de compensar el elevarlo inclinándose, subiendo la escápula. Pues entonces ahí tiene que estar atento uno, viendo que eso es muy probable que tenga una ruptura del manguito o una capsulitis adhesiva. Hay pruebas específicas, ¿verdad?, que son para cada músculo. Lo importante es el músculo, ver la fuerza, ver la función y si hay dolor, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hacemos con las pruebas específicas. Esta de la izquierda es con flexión del codo, flexión en esa posición, 90 grados de ambas articulaciones, y rotar internamente. Veámoslo otra vez. Es rotar internamente y con esa posición, y ahí duele en el área subacromial, el área donde el acromión, donde pinza, ¿verdad? Y esta es la prueba de NIR, que es elevar hasta arriba, más o menos de esa forma. Cuando uno lo eleva, siente el dolor porque se estrecha el espacio subacromial igual, se pinza, se estimula, se roza el manguito, y pues ahí es donde se produce el dolor. Y pues ya uno dice, hay pinzamiento, eso se llaman pruebas de pinzamiento, quiere decir puede haber tendinosis o ruptura del manguito rotador. Ya lleva ganado algunos de un diagnóstico por lo menos. La prueba de Job es hacer esta rotación, el dedo para abajo, rotar internamente, y en el plano de la escápula elevar, ¿verdad? Elevar, y con contrapresión del examinador, y eso va a provocar dolor. Si es solo dolor y lo puede subir fuerte, puede ser pinzamiento, y si es pérdida de fuerza, se le cae, es una ruptura. Pues las pruebas no son específicas, pero pues ahí se va orientando con una y otra prueba uno. La prueba de Whipple es la mano a nivel del otro hombro, tratar de subirlo, y el examinador le baja. Uno puede escoger una o dos nada más, y pues ir haciéndolo en todos los pacientes, ¿verdad? El infraespinoso es la rotación externa. En este caso estoy a 90 grados, es más para el redondo menor, ahí arriba, y aquí abajo es más para el infraespinoso. Son las funciones que tienen estos dos rotadores externos, que son los dos rotadores externos principales o únicos que tenemos. Ayudan un poco el supraespinoso y el deltoides, pero estos son los rotadores externos. Y entonces es rotar hacia atrás, ¿verdad? Es rotar. Y si no lo puede hacer, pues ahí vamos pensando que puede tener el infraespinoso lesionado. Este es el subescapular. La prueba, vamos a ver el lado izquierdo, es tener el codo recto, no para atrás, sino que en esa posición, y se presiona.
y con el del lado izquierdo no lo puede hacer, no puede mantener recto el codo como la señorita, y se le va para atrás el signo positivo de belly press, o apretarse el abdomen, podría ser, ¿no? Y el signo de Napoleón es empujar el codo hacia atrás y resiste el paciente. Y en este caso, pues, si no lo puede resistir, se va para atrás también, es positivo, ¿verdad? Hay otros más, pero pues no hay que aburrirlos con esto. Y hay lesiones masivas, como este paciente. Miren, este paciente deja el brazo y se le cae porque no tiene rotadores externos. Es una lesión masiva, tocador de cuernos se llama, y se le... Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Una de ellas es solo pedirle que se lleve la mano a la boca y él eleva todo hasta la escápula porque no lo puede hacer. Y el rezago a la rotación externa es rotar externamente, como vemos ahí en el lado derecho, y pues el paciente no puede mantener la posición en la rotación externa, sino que se le viene. Eso es una lesión masiva, es increíble porque tiene rotos los dos rotadores externos. Él amerita tratamientos de rescate. En cuanto a los estudios de gabinete, de imágenes, pues siempre hay que hacer la radiografía, es lo primero, no siempre hay que irse directo a la resonancia magnética, va a depender de la clínica, del cuadro que tenga cada quien, pues, pero siempre son útiles como para excluir otras patologías, ¿verdad? Signos indirectos, como en el lado izquierdo, tiene esclerosis en el troquíter, donde se inserta el supraespinoso, ese es un signo indirecto de que sí hay una lesión por ahí. En el lado derecho es una tendinitis calcificada, que pues esta calcificación no va a creer que es un cuerpo libre o algo así. Esa es una es como líquido, es como un tofo más bien, que está dentro del tendón. Eso si se va a operar es algo difícil, lo tiene que hacer alguien especializado. Se abre el tendón a penitas, se ordeña y se saca el calcio, ¿no? Entonces lo tiene que sacar porque es bien irritante. Esto no se opera de primas a primera y puede ser auto resolutivo en años, ¿verdad? Si está muy sintomático, muy inflamado, no mejora con fisioterapia, con otras infiltración, por ejemplo, pues sí hay que operarlo. De lo contrario, pueden irse con tratamiento conservador algún tiempo. Y la resonancia magnética. Resonancia magnética, pues es el que nos da el diagnóstico, idealmente una resonancia bien tomada. Hay que aprender porque como en todo, pues hay que ir viendo y sabiendo un poco de lo que estamos pidiendo para ver qué tan importante es y no solo leer el informe. Por ejemplo, de este lado vemos la coracoides, está ahí. Esta es una sagital, ¿no? Así como en el plano lateral, digámoslo. Este es el supraespinoso, la línea amarilla, es ancho, este es normal, ¿no? Este es normal. Ahí se ve el ancho del supraespinoso. Aquí está el subescapular con esta línea azul, esta. Y aquí vemos el infraespinoso, ahí vamos viendo todos los tendones, y pues ahí está el bíceps, ruedita amarilla, ese es bíceps. Entonces hay que comenzar, es ver y analizar, y pues llega el tiempo en que uno lo logra identificar bien, pues claro, pues repasando un poco algunas cosas. El espacio, vemos en la derecha el espacio grande que hay y el ancho del tendón esta coronal del supraespinoso, y se va a insertar completamente a la huella. Esta es una proyección sagital, axial, perdón, donde vemos las coplas anterior y posterior, los pares equilibrados. En la parte izquierda, digamos, de arriba es el subescapular, y en la parte de abajo, pues derecha, es el infraespinoso. En este caso, pues se ven bien. El lado del derecho sí se ve como que está afectado esa articulación, el bíceps inclusive se ve lastimado, pero las otras se ven adecuadamente. Decíamos que la resonancia magnética nos sirve para el diagnóstico completo, pero también nos sirve para planificar y para darle el plan educacional al paciente por el pronóstico.
porque pues si vemos aquí una atrofia muscular, una infiltración grasa, hay que decírselo al paciente que no se va a poder reparar su manguito rotador, y hay otros tratamientos que se le pueden dar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la de la derecha vemos el gap que hay, el espacio, regresemos, ese donde está la flechita. Acá es el espacio donde se desinsertó el supraespinoso del troquíter y ya va un poco retraído, pero es una lesión, digamos, reparable. Esto sí son rupturas del subescapular masivas, decíamos. Hay lesiones parciales, lesiones totales, pequeñas, totales grandes, masivas. Masivas son algunas no reparables, algunas se pueden reparar, pero podemos ver en la izquierda, en la parte de abajo, el tendón bien, pero del lado superior, digamos, donde debe estar el subescapular, esto blanco no se ve. En la parte derecha también vemos el subescapular roto. Del lado derecho vemos el infraespinoso, en cambio del otro lado no vemos el subescapular. Estas son bien difíciles. Los pacientes necesitan transferencias tendinosas o algunos inclusive prótesis reversa. En las clasificaciones no vamos a detener porque ya decíamos es para otra cosa. Estas son algunas parciales, ¿no? Que no se terminó de romper. Si es más del 50%, si es quirúrgico, y si es menos, no, para decirlo fácil. Y estos son algunos ejemplos de resonancias con una lesión parcial del lado bursal, se llama, en la parte de arriba, y el lado articular en la parte pegadita a la cabeza. Y pues hay algunas clasificaciones geométricas en cuanto a la forma y el tamaño también de las rupturas. Esta es una clasificación para medir la atrofia. Podemos ver del lado izquierdo cómo se ve de grande el músculo, es lo negro que está en la Y, en la copa, como que fuera ahí algo adentro de la copa, pero ese es el músculo grande, pero lo comparamos con el de la derecha, es un músculo pequeñito. El de la derecha no es reparable, el de la izquierda obviamente sí. Entonces, ese es el grado de atrofia según la clasificación que está ahí del lado derecho. Y aquí vemos también grande, digamos, en la Y, como una aceituna, digamos, pero grande y luego pequeño, y el lado derecho ya no es reparable. Quirúrgico puede ser para hacer otras cosas, pero para aliviar el dolor, pero no reparar el tendón. Y este es otro criterio, el grado de retracción, qué tan retraído está el tendón. Del lado izquierdo es una lesión pequeña, no está retraído. Del lado derecho, en medio, perdón, ya va un poco retraído. Del lado derecho es prácticamente irreparable cuando llega a ese lugar el tendón retraído. Y aquí vemos unos ejemplos de resonancia. Del lado izquierdo pequeña, del lado en medio mediana, similar a la clasificación anterior. Y lo otro es la infiltración grasa que le decíamos, es para definir si es reparable o no. Y en este caso, pues es muy similar. Lo que se ve es la sustitución de grasa por músculo. En la fotografía de en medio vemos que hay más grasa alrededor, es color blanco, que el músculo que está en oscuro. Y también hay que ver los otros músculos, ¿verdad? Entonces, en la parte, ahí se ve el supraespinoso, y en el lado derecho vemos el infraespinoso que está con atrofia grasa. Cuando tiene esta sustitución de grasa por músculo, ya mal pronóstico, y probablemente si se repara se pueden volver a romper. Entonces, atrofia e infiltración grasa es importante. Aquí vemos que hay una atrofia importante y de dos músculos, no solo de uno. El signo de la tangente del lado derecho, que vemos que pues, puede hacer. ¿Cuáles son los signos de irreparabilidad? El que la cabeza, como en la radiografía que vimos, se migre hacia arriba, de que haya menos de 7 milímetros en ese espacio entre el acromión y la cabeza,
que haya infiltración grácea que acabamos de describir, 3 o 4, es una clasificación de 1 a 4, y atrofia también muscular moderada o severa, es algo muy similar de lo que vimos las dos clasificaciones, y la retracción del muñón a nivel de la glenoides, como vimos también en el ejemplo anteriormente. El tratamiento. Bueno, eso va a depender de en qué etapa nos lleguen, ¿no? Claro, se inicia y todo, pues todo es conservador. Todo paciente idealmente debería iniciar con un tratamiento conservador con fisioterapia. La fisioterapia es una arma importante en esta patología, en ortopedia en general, pero en manguito rotador es increíble los beneficios que se pueden lograr en tratamiento físico, tratamiento de ejercicios terapéuticos, ¿verdad? Hablando de estiramiento, trabajando escápula, trabajando los músculos del deltoides, del trapecio, e ir trabajando inclusive hasta abdomen, cadera, y se logran buenos beneficios. En inicio, la fisioterapia debería de ser el tratamiento inicial. El tratamiento conservador, pues lógico que si la modificación de actividad de reposo es importante, puede haber antiinflamatorios, analgésicos puros o inclusive esteroideos, se puede dar para aliviarlos. Yo lo utilizo esteroides solo para que vayan a fisioterapia y toleren la fisioterapia, porque si no, pues es algo momentáneo, porque la causa continúa, ¿no? Las infiltraciones son controversiales, es una herramienta que podemos tener para poder aliviar el dolor. Se dice que si ese manguito se va a operar después, si hubo infiltraciones, no va a haber cicatrización o va a ser poco probable o se va a disminuir la cicatrización porque hubo infiltraciones. Eso pues es un antiinflamatorio que va a disminuir, como sabemos, la cicatrización. Se puede infiltrar en seco, puede hacer punción en seco o puede infiltrar otras cosas como el PRP, como pues algunos infiltran en el tendón dextrosa y pues eso se llama proloterapia que se llena, y ese efecto de estimular ahí y de hacer una injuria pues da un efecto reparador y puede ir ayudando, ¿verdad? Pero pues el caballito de batalla de la fisioterapia lo que sería intentar siempre al principio. Entre otros, pues estiramientos, ¿verdad? Flexibilización de todos los grupos, que algunos contracturados y otros débiles, y trabajar básicamente en los escapulares. Hablamos de algunos hace un rato: romboides, trapecio inferior, trapecio medio, serratos, trabajar lo que es los periscapulares. Es importante y es increíble cómo balancea y equilibra el desequilibrio original. Y aunque esté roto, se puede aliviar. Y entonces, ¿a quiénes se opera? Pues generalmente pues hay que ir viendo, dependiendo varias cosas. El grado de atrofia grasa e infiltración grasa que vimos, la edad, la expectativa del paciente, si es una lesión masiva y no duele mucho, pues no operarla. El calidad de tejido ya lo hablamos, si tiene pseudoparálisis, es que se cae el brazo y no se eleva, pero es por lesión de tendones que no le elevan, no por parálisis nerviosa. El dolor, aunque sea una lesión pequeña y es muy severo, pues puede indicarse. Eso va a depender de cada paciente. Como generalidad podemos decir que las lesiones agudas en pacientes jóvenes, estamos hablando de 40, 50, o menores aún, si son agudas y pacientes jóvenes hay que operarlo, ¿sí? Y aquellas que no responden a tratamiento conservador. Las lesiones pequeñas generalmente les va muy bien con la cirugía. Las lesiones grandes no tanto. Entonces ahí es donde uno va decidiendo. En el conservador, pues a veces cuando no está roto, cuando son lesiones parciales, cuando son lesiones pequeñas, se puede intentar con tratamiento conservador al principio, ¿verdad? Si no mejora, pues va al tratamiento quirúrgico, y si mejora, pues se va observando una resonancia cada año.
El tratamiento quirúrgico, pues lo que implica es llegar el muñón que se desinsertó de la tuberosidad, volverlo a llegar, estimular y esperar una cicatrización. Puede ser abierto o cerrado, yo pues lo hago por artroscopía y pues creo que da menos morbilidad y pues al final mejores resultados, según mi opinión. Ya estos son detalles técnicos de la reparación, puede ser de una fila, doble fila, le llamamos, dependiendo de la doble fila. En estudios experimentales, en animales, se ha visto que es más firme, da mejor fijación. Sin embargo, en estudios clínicos no ha sido consistente sus buenos resultados. Generalmente yo hago una fila en situación costo-beneficio porque cada ancla lleva su costo. Entonces, algunos detalles de técnicas también diferentes, va a depender del tamaño de la lesión, el tipo de reparación que se vaya a hacer. Vamos a adelantar un poco acá. Con las lesiones masivas hay cosas que se pueden hacer, aunque no se repare totalmente, pero que puede proveer alivio o puede dar estabilidad, hacer reparaciones parciales se llama. Lado a lado, de solo unir los lados y no reinsertarlo. Y si son lesiones irreparables, masivas, irreparables, va a depender también del grado de función y del grado de dolor. Si tiene buena función, pues se le puede ir a hacer una limpieza articular por artroscopía. Se limpia, se corta el bíceps o se tenotomiza, dependiendo de la edad, de la función también. Y esto puede dar alivio, ¿verdad? Entre otras cosas, es una sinovectomía, se quita todo lo inflamado y eso va a proveer alivio. La función, pues, puede mejorar por fortalecimiento después con fisioterapia, pero pues es lo único que se hace y a veces es lo único que se puede hacer en pacientes. Si es de lesiones del subescapular o del infraespinoso, de los rotadores externo e interno, habría que hacer transferencias tendinosas, de transferir músculos vecinos con función similar, con tracción, un vector de tracción similar, para que vaya a ser la función del músculo roto, ¿verdad? Si tiene pseudoparálisis, dijimos que es la caída del brazo, que no se puede elevar, puede ser prótesis reversa si tiene algún grado de rotación. Y en todos los casos siempre hay que hacer fisioterapia. La fisioterapia puede ser como tratamiento conservador o después de las cirugías también. En los casos que es irreparable, un fortalecimiento importante del deltoides anterior, igual que mucho lo que mencionamos anteriormente de los otros músculos, y pues esto es irreparables. Las transferencias son cirugías grandes y bien complejas, ¿verdad? Y fortalecer el deltoides y algunos músculos. Vamos a presentar un caso rapidito, ya lo último. Un paciente de 60 años, joven relativamente, hablamos de arriba de 65, 68, que son ya grandes, para manguito rotador hablo, ¿no? Y tenía algunos signos positivos de manguito rotador. Esta es la lesión. Lo que se ve en blanco en esta T2 o supresión de grasa, creo que es aquí, no sé si se ve mi flechita, en el lado derecho se ve el espacio que se desinsertó de la tuberosidad, y pues en la lateral o sagital también se ve. Para que veamos la diferencia, vamos a poner un lado comparado con un lado sano, con otro paciente sano, en la misma incidencia de la proyección. Entonces aquí vemos la coronal del lado izquierdo está roto, desinsertado, el espacio reparable, y del lado derecho es normal, es para que vean la diferencia como lo vemos. Aquí también tenemos una sagital, del lado izquierdo eso blanquito es el espacio y del lado derecho es lo negro. Le digo yo a los residentes que es como una cabeza con pelo, ¿verdad? Una cabeza que el pelo es el manguito rotador como se ve en la derecha, y del lado izquierdo es una calva, ¿no? El signo de Curly, dicen, de los tres chiflados. Entonces, es así como se ven las rupturas, ¿verdad? En resonancia,
Y pues tenía integridades, ya vimos de los otros tendones, el bíceps sí tenía algo, aquí se puede ver, en la sagital eso como huevo estrellado ahí, es el bíceps que está inflamado, aplanado, va a estar enfermo, ¿verdad? Y pues este es el video de la artroscopía que le hicimos a él. Para que nos orientemos, estamos adentro de la articulación, esto que estamos viendo, este agujero donde está entrando la aguja, es la lesión, es el defecto que lo vemos de adentro para afuera, de abajo para arriba. Ahí vemos el defecto del manguito que se desinsertó el troquíter es por donde está la aguja, ¿cierto? Es una vista intraarticular. Y aquí lo vamos viendo y el bíceps estaba lastimado, como vimos, y lo pudimos constatar. Y entonces con esta pinza, pues lo liberamos y el paciente, pues no era deportista, no era trabajo manual, no, a él hicimos únicamente tenotomía, que es cortar únicamente el bíceps y pues es causa de alivio en este caso. Todos esos rojitos es sinovitis y se va a limpiar también, ¿verdad? Y entonces ya nos salimos del espacio intraarticular, ahora estamos en el espacio subacromial, como si estuviéramos de afuera ahí por el deltoides y vemos de arriba para abajo ahora la lesión, ese defecto, ese es el manguito del lado izquierdo que se ve como tendón blanco y se desinsertó del lado derecho, ese es el defecto y eso es de la forma en que lo vemos nosotros en una artroscopía. Pues algunos detalles de la técnica que lo vamos a pasar rápido, que es preparar la huella para que pueda cicatrizar y quedarse ahí adosado y que cicatrice para la estimulación del hueso. Y pues se repara con pinzas especiales, pinzas de sutura rápida, que le ponemos en este caso fue uno sin nudo, le llamamos, que es un ancla en el cual esta sutura se le enhebra al ancla como al tornillito y se martilla y baja como paracaídas el manguito rotador. Más o menos de esta forma, fueron varias suturas las que se hacen. Lo hacemos por, en este caso, 3 agujeritos. Y pues ahí vamos movilizando las suturas. Vamos a tomar otra muestra, otra toma de sutura y pues esta es la forma que se hace. El anclaje ahí lo vamos introduciendo y pues el paracaídas baja y se adosa al troquíter, ¿verdad? Vamos a pasarlo rápido. El manejo posoperatorio de la mayoría de los posoperados es 6 semanas con cabestrillo. Si a veces se puede arriesgar uno, sobre todo en diabéticos que tienden a hacer más capsulitis adhesiva, más hombro congelado, a hacerle fisioterapia durante ese periodo de reposo, pero es pasivo nada más, solo hecho por el terapista y mover codo, mover escápula, hacer movimientos de escápula, de codo, de muñeca, pendulares, se llaman los ejercicios de vaivén, de Coleman, y estos para evitar que se peguen, porque cada vez cuando se repara es una lucha entre que quede tieso, congelado, y que se vaya a romper la sutura por mover rápido. Entonces, tenemos que ir ni muy, ni tan. Este paciente fue buena evolución. Entonces, en resumen, el manguito, pues se cree que hay movimiento atricional contra el arco coracoacromial, el roce, el microtrauma que hablábamos. Generalmente es lesión degenerativa y tienen que haber imbalances musculares para que haya ese desequilibrio muscular que haga que roce el tendón. Siempre avanza, no siempre avanza, ¿verdad? Generalmente avanza, hay un grupo pequeño que no avanza, la lesión, la retracción, la resonancia magnética cuando se va a operar sobre todo es muy importante tenerla y es indispensable para hacer una planificación quirúrgica. Y los signos de irreparabilidad son migración proximal de la cabeza, sube, atrofia, infiltración grasa, que la revisamos bastante bien,
y se puede operar, pero para hacer limpieza, tenotomía y todo, pero no volver a insertar el tendón porque de todos modos se va a volver a romper. Las lesiones pequeñas y moderadas, un resultado fantástico de ambas formas, abierto o artroscópico. Si se hace abierto hay que cuidarlos más en cuanto a que no se peguen, ¿verdad? Hacerles terapia más cuidadosa y todo. La tenotomía del bíceps, lo que vimos en el video de cortar el bíceps o reinsertarlo abajo, es una alternativa de un alivio tremendo a muchos pacientes. A veces pacientes que he operado que tienen masivas, solo voy a cortar el bíceps, a limpiar un poco y el paciente se alivia. Eso puede ser causa de dolor. La fisioterapia es una excelente herramienta para ya sea conservador y posquirúrgico, ¿verdad? Y como dije al principio de la presentación, cuidado con el cabestrío. Mucho tiempo inmovilizado nos puede dar hombro congelado, capsulitis adhesiva. Claro que hay que hacer reposo, sobre todo al principio, analgésico, pero luego comenzar a mover. Es la Laguna Magdalena. Muchas gracias.